Pues hola, buenas tardes a todos y como decía hace apenas unos segundos, la verdad que me sorprende muy gratamente que acudan, aunque sea por segunda vez en este mes de junio, a la cita que tenemos lugar aquí en la Fundación Canaria Manuel Velázquez Cabrera. Hoy tenemos el placer de contar con Francisca Sánchez Rivero. Aparte de lo que pueda comentar a nivel curricular de ella, debo antes que nada de notar que fue compañera mía de clase durante la carrera en Historia, es historiadora, colega de profesión. Aparte, yo he seguido otros derroteros, ella decidió especializarse en las relaciones hispanoafricanas y sobre eso versará la ponencia que nos impartirá hoy. El mundo árabe en transformación, un análisis de su devenir histórico y su situación actual. Yo creo que, como compartimos la vena de historiadores, buscar las raíces, los fundamentos históricos de la realidad actual que se vive en este caso en los países del Magreb, que es donde se centrará ella. Pero buscar esas raíces, esas bases históricas, nos ayudan a comprender el mundo actual en múltiples órdenes, y yo creo que puede ser una perspectiva bastante interesante para comprender las claves del estado de las cosas. Así que, sin más demora, le doy la palabra a mi compañera y amiga Paqui. Bueno, pues ante todo muchas gracias por venir a escuchar a una vieja pero joven historiadora, porque terminé hace nada. O sea, mi currículum como historiadora es bastante corto. Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda y espero que al final yo salga satisfecha y ustedes también. Vale, antes que nada, como soy una vieja, me gustaría agradecer a dos personas de mi vida que me han ayudado muchísimo a poder realizar el sueño de ser historiadora. Y una de ellas es mi pareja, Marimar, y otra cosa es mi hermana Carmen, que es 20 años mayor que yo, pero que no pudo venir, pero se siente muy contenta de tenerme como hermana, por fin. Porque antes, menos. Y bueno, y después también echo de menos que iban a venir unos sobrinos míos, pero un familiar, una amiga de la familia, falleció el 4 de mayo con 47 años, y bueno, pues pusieron ese viaje. Así que la conferencia de hoy, que espero no sea la última aquí, si quedan ustedes satisfechos, y el señor Felipe Bermúdez, se la voy a dedicar a Zule, y espero que me lo permitan eso, ¿vale? Bueno, antes que nada, antes de empezar con lo que es el contexto del mundo árabe, yo, como bien dijo José, me he centrado más que nada en el Magreb. Más que nada, ¿por qué en el Magreb? Porque son nuestros vecinos, los tenemos al lado. O sea, tiramos una piedra del faro de Tellada y puede que le demos a algún habitante de esa zona. Entonces, es un mundo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero África en general me llama mucho la atención. Tuve un familiar que estuvo trabajando mucho tiempo en la Guinea Ecuatorial, que fue colonia de España, y me contaba maravillas de África. Y entonces, desde que comencé a estudiar la carrera, decidí en su momento pues dedicarme más tiempo a África. Y pienso que para los occidentales y sobre todo para los europeos, África es una gran desconocida. África, por ser un continente enorme, es un continente bestial en cuanto a las cantidades que tiene de materias primas, de recursos naturales, de hidrocarburos, de diamantes, de oro, que han sido siempre, o casi siempre, y yo diría que siguen siendo expoliados por otras potencias. Y es algo que siempre nos debería hacer pensar cómo estaría África si realmente pues, no hubiese sufrido pues algo tan importante como fue la descendencia demográfica que tuvo durante los siglos XVI, XVII y XVIII con la trata esclavista. Todo comenzó aproximadamente en el siglo XV.
Del 15 al 18 podemos establecer esa fase de, digamos, de conocimiento en principio, pero a la vez también de colonización de algunas zonas de la costa africana. Empezó inclusive un poco antes por la corona de Portugal, que empezó a navegar, a circunnavegar todo lo que era la costa occidental africana. Establecieron allí una serie digamos, de factorías comerciales y de alguna forma pues comenzaron un comercio incipiente con los habitantes de esa zona. De Portugal llegaban baratijas, bebidas alcohólicas y así. Y de África empezaron a sacarse recursos. Pero fue a raíz de la conquista de América por parte de la corona española cuando realmente empezó lo que para mí ha sido uno de los mayores expolios, que es el anillo de África. Según los últimos datos de Naciones Unidas, los últimos estudios que se han realizado, se cree que entre unos 12 y 13 millones de jóvenes africanos, mujeres y hombres, fueron transportados a las colonias americanas para trabajar en las plantaciones de plantas de caña de azúcar o de cualquier otro producto. ¿Qué supuso eso para África? Para África supuso el descender el número de sus habitantes, pero ya no solamente el número de habitantes, sino el número de personas que estaban en edad de trabajar y de procrear. Entonces, ahí empieza, digamos, lo que es un poco el declive de África. Y luego ya, a partir del siglo XIX, los imperios europeos y los países europeos empiezan a necesitar de materias primas y su conocimiento lo tienen sobre África. Y es cuando empiezan a explorarlo, se empiezan las primeras exploraciones que además no tuvieron muchísimo éxito, porque enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y eso pues repercutía mucho en los matados, por decirlo de alguna forma. Hasta que en 1820 no se descubrió la quinina, se empezó a utilizar la quinina, porque la quinina ya lo utilizaban los incas de siempre, un dato que por cierto yo desconocía. Y en 1820 unos científicos franceses pues supieron cómo sintetizar un poco lo que es la quinina, que en definitiva es la corteza de un árbol, que molida y eso, y entonces ya ahí ya empezó, digamos, a progresar lo que es la exploración del continente africano. Bueno, pues una vez que el señor Otto von Bismarck sentó una serie de gobernantes europeos, pues se repartieron África. Y el reparto quedó de esta manera. Como pueden observar, Francia ocupa una gran parte de lo que es la parte norte y occidental del continente africano, incluida la isla de Madagascar, que está, por decirlo de alguna forma, en las antípodas de lo que está Marruecos, por ejemplo. Pues toda esa zona, como ya digo, fue colonizada por Francia. Vemos que, por ejemplo, en este mapa figura el Sáhara en rojo y las ciudades de Ceuta y Melilla, que pasaron a manos españolas, y sobre todo Ceuta y Melilla pasaron a manos españolas, ya eran españolas, pero Inglaterra, Gran Bretaña, no consintió que esa parte fuese, digamos, colonizada por los franceses. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña lo que quería era impedir el tráfico del Atlántico al Mediterráneo, del comercio estuviese en manos inglesas, porque ya los ingleses eran los grandes dominantes del comercio internacional. Han sido los primeros grandes globalizadores. Bueno, pero vamos, a mí, la verdad es que me parece el terreno que colonizó Francia me parece una bestialidad, porque si vemos dónde está Guinea Ecuatorial,
Nada, José y yo siempre hemos dicho que Guinea Ecuatorial es una cajita de zapatos, ahí, cuadradita, metido en medio, y luego la isla de Bioko. La colonización del Magreb empezó en 1830. O sea, estábamos hablando antes que la conferencia de Berlín es de 1885, pero sin embargo, en 1830 Francia ya ocupa Argel. No todo el territorio de Argelia, pero sí Argel. En aquellos momentos, toda la parte del Magreb estaba bajo dominio del Imperio Otomano, pero un Imperio Otomano que empezó a debilitar, a caer en desgracia. Como nos decía un profesor, era el enfermo de Europa. Porque no sé si ustedes saben que el Imperio Otomano, por llegar, llegó hasta Viena. O sea que, cuando vemos la crisis de los Balcanes y todo eso de musulmanes y los conflictos que han tenido a nivel religioso, pues bueno, esos musulmanes de Bosnia y eso vienen de esa época, desde el siglo XIX. Bueno, pues Argelia, Francia, Argelia completa, no, como ya dije, Argel fue ocupado en 1830, más que nada por tener el dominio del comercio en el Mediterráneo y que los otomanos dejaran de seguir capitalizando todo eso, y aparte por un tema que era el corsarismo. ¿Cómo atacaban los barcos del Imperio Otomano al resto de barcos del comercio de otras naciones? Pues Argelia fue colonizado, como ya digo, en 1830, Túnez en 1881, antes de la conferencia de Berlín. Ya Francia ya había tomado posesión de estas dos enclaves. Mauritania en 1905 y Libia en 1911 por Italia. Y Marruecos colonizado a su vez también por Francia y España. ¿De acuerdo? Ustedes perdonen. Y entonces, mi estudio se ha centrado más que nada, como les decía antes, en el Magreb. Y en algo que para mí fue importantísimo que sucedió en diciembre del 2010, que fue la primavera árabe. La primavera árabe, como fue una oleada de protestas y revueltas por las malas condiciones en las que estaban viviendo los ciudadanos de todo el Magreb. También tenemos que pensar y contextualizar un poco esto. ¿Por qué estaban tan mal? 2008, no sé si recuerdan, 2008, crisis internacional. Entonces, en unos países que están gobernados por un rey, en el caso de Marruecos, Argelia es por militares. No son militares, no han vestido militares, pero quienes realmente están detrás de todo el gobierno de Argelia son militares. En Túnez, pues, estaba Bourguiba, que fue uno de los líderes de la independencia de Argelia. Pero, sin embargo, en el 87, su ministro Ben Ali da un golpe de Estado y comienza a gobernar hasta 2011, que sale huyendo del país, como luego verán. Bueno, pues la primavera árabe la tenemos que contextualizar en ese momento de crisis económica a nivel global, pero que afecta mucho más a esta serie de países, porque realmente sus ciudadanos no encuentran ninguna salida. Hablaban de muchas personas, estudiantes universitarios, médicos, abogados, que no tenían salida ninguna en el país. O sea, existiendo una clase social muy alta y luego esas personas pues prácticamente malviviendo. Entonces, como pueden leer ahí, pues el detonante de estas protestas fue que al señor Mohamed Bouazizi llegó la policía por donde tenía su carrito que vendía verduras en un pueblo, por cierto, precioso, que se llama Sidi Bouzid. Si no lo conocen, se lo recomiendo. Y le confiscaron toda la mercancía, pero además le pegaron, una mujer policía, luego verbalmente también le violentó, y él, como forma de protesta,
se inmoló y se quemó su cuerpo a lo bonzo delante del ayuntamiento de esa localidad. Esta siguiente diapositiva es de una exposición que se hizo en Túnez, en la capital, años después. Como pueden ver, a un lado está como el carbón de haber sido prendido este señor, o él mismo se prendió, y el carro con el que vendía la fruta. Era un estudiante de informática, un universitario, estudiante de informática, y por ayudar a su familia también se dedicaba a la venta ambulante de fruta. Por eso les decía antes que el descontento de la población era muy grande, o sea, estaban en unas condiciones pues muy malas. Entonces, empezó en Túnez, en Sidi Busay, como ya les he comentado, pero esa corriente revolucionaria corrió por todo el norte de África, Egipto, Yemen y algunas capitales más de la zona de Arabia. En Argelia el 5 de enero del 2011, en Marruecos el 25 de enero del 2011, en Libia el 15 de febrero y en Mauritania el 25 de febrero. Como ya dije, el origen de las protestas fue en Sidi Busay, el 17 de diciembre, que fue cuando, desde el mismo día que este chico, Mohamed Bouazizi, se inmola, desde ese día ya hay protestas. Y una de las cosas más importantes con las que contó estas protestas y estas revueltas que tuvieron en el mundo árabe, pero en este caso nos hemos concentrado en el Magreb, fueron las redes sociales. Las redes sociales fueron el catalizador para que todo el mundo se enterara de lo que estaba pasando, porque claro, lógicamente en un país que prácticamente no es una dictadura, este tipo de noticias no llegaba al resto del país. Sin embargo, a través de Facebook, Internet y blogueros que fueron allí esa tarde y grabaron y difundieron no solamente a las personas de su país, a sus conciudadanos, sino que fue unas imágenes que llegaron a todo el mundo. No sé si ustedes se acuerdan de la primavera árabe, que a mí me da muchísimo coraje el nombre primavera árabe, porque desde Europa parece que esto iba a ser una maravilla. Y no fue así. Y no fue así además porque no interesó a Europa. Pues comenzaron esas revueltas y las causas, como ya más o menos he comentado, han sido todas estas. La desigualdad y el empobrecimiento de la población ha sido bestial. La corrupción de las élites ha sido escandalosa. Ahora mismo, si pensamos en el rey de Marruecos, es la mayor fortuna de Marruecos. Y los negocios que tiene el rey de Marruecos en su propio país pues son de unos números impresionantes. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Ben Ali, que era el gobernante que estaba en Túnez, más del 50% de las personas que trabajaban en la administración eran parientes suyos. Y más del 60% de los negocios del país estaban en manos de él o de su familia. Con lo cual, a nivel económico no podían subsistir el resto, digamos, de la población. Y luego, importante, la represión de derechos humanos, represión de los medios de información, todo estaba en manos de ellos, y gracias a Internet pues se pudo llegar a conocer todo esto en todo el mundo. Al Jazeera sí que estuvo presente desde el principio. No sé si ven en la parte de arriba que hay una chica con una cámara de fotos. Esta chica escribió un libro que se llama Tunisian Girl, Mujeres de Túnez, y fue reprimida, ya había sido reprimida por el gobierno de Ben Ali, pero la primera tarde que sucedió lo de Sidi Busay,
ella estuvo allí y lo transmitió. Y Al Jazeera ya entra en Túnez a difundir todo lo que estaba sucediendo en Túnez y en el resto de los países. Dato importante: los nuevos protagonistas de las protestas son jóvenes y mujeres, y tenemos que pensar en mujeres musulmanas, que el contacto con hombres que no son de su familia está prácticamente prohibido, prácticamente no está prohibido. Sin embargo, a través de esta protesta, no importó en ese momento que hombres y mujeres estuviesen juntos, luchando un poco por su dignidad. Una estupenda periodista española, Olga Rodríguez, escribió que cuando comenzaron las revueltas, los ciudadanos del Magreb empezaron a sentirse ciudadanos y no súbditos, como se habían sentido hasta esos momentos. Y fue, ya digo, muy importante el papel de la mujer, y sobre todo porque a nivel religioso y a nivel ideológico se unen por primera vez para lograr algo con hombres que no son sus padres ni sus hermanos, que no son sus familiares, que son unos señores que fueron a apoyar todo este tipo de protestas. Pues todo empezó, como ya dije antes, en Sidi Bouzid, pero Sidi Bouzid es una pequeña localidad costera de Túnez, pero ya llega a lo que es Túnez capital, a Túnez, a la capital de Túnez, y irrumpe de una manera bestial. Sale muchísima gente a la calle, y a su vez también es muy reprimida de una manera bestial. El gobierno de Ben Ali tiene menos militares que policías e informadores. El número de militares en aquel momento eran como unos 30.000 militares, y de policías eran 140.000, entre policías e informadores. O sea, era por decirlo de alguna forma, una represión policial, de un estado policial en el que se vivía en Túnez. Pues en Túnez empieza, y la gente tunecina empieza a perderle el miedo. Hay muertos, hay heridos, muchísimos detenidos, pero siguen adelante. No sé si me equivoqué yo. No sé. Las protestas continúan, como ya hemos visto, por seguir una cronología, en Argelia, en Marruecos y en Mauritania. En Marruecos sucedió algo parecido a lo que sucedió en Túnez, que fue que le tiraron la policía a un vendedor de pescado ambulante, le tiró toda su cesta de pescado, y este hombre también se inmoló. O sea, la inmolación del primero hizo que fuesen más y más cada vez los que a su vez se iban inmolando, como señal de protesta y señal de que la gente se levantase un poco, que protestase. Pues en Argelia fue el 5 de enero y fue duramente reprimida, porque Argelia, al contrario que Túnez, sí es un estado más militar que policial. Las élites del gobierno argelino, aunque ellos son civiles, han sido militares y están totalmente respaldados por el ejército argelino. En Argelia fue bastante reprimida, pero sin embargo no tuvo los efectos que se deseaban, como en el caso de Túnez, porque en el caso de Túnez, como ya veremos más adelante, pues no me voy a saltar eso, no voy a hacer un spoiler ahora. Marruecos el 25 de febrero y también comenzaron con eso, como dije antes, por la confiscación de la mercancía a un vendedor de pescado. Y en Mauritania también comenzó con una inmolación de un periodista que había sido detenido, puesto en libertad y vuelto a detener. Entonces se inmoló como protesta, porque no le dejaban escribir ni hablar sobre lo que él pensaba del gobierno mauritano en manos de militares también. Y el caso más catastrófico fue el de Libia.
Libia, el problema de Libia es que esto derivó en una guerra civil. Derivó en una guerra civil y una guerra civil que tomó partido la Unión Europea, la OTAN. Libia de siempre ha estado como dividida entre dos partes, la parte este y la parte oeste. Y entre las diferentes etnias que conviven allí, siempre se han llevado muy mal. Cuando Gaddafi llegó al poder, que dio un golpe de Estado, Gaddafi llega al poder, pues crea pues una dictadura más. Escribe un libro que se llama El Libro Verde, escrito por él, y reprime prácticamente todo en Libia. En Libia no se movía nada que no estuviese debajo del dominio de Gaddafi. Pero, así todo, comenzó en el año... Estuvo 40 años cerca en el poder. Y siempre tenemos que pensar la doble vara de medir que teníamos desde Europa. Nos interesaban países como Libia, como Argelia, que tienen gran cantidad de petróleo, gran cantidad de gas, y que esos militares reprimían por la salida de muchos de sus habitantes hacia buscar un mundo mejor. Lo mismo que está sucediendo ahora, pero en nuestro caso por el Atlántico y en el caso de ellos por el Mediterráneo. Pero siempre tenemos, o yo por lo menos así lo pienso, y muchísimos más historiadores que he leído, que todos estos países consiguieron llegar tan lejos porque Europa, Estados Unidos, lo permitió, Occidente lo permitió, tener reprimida la población, ellos gran cantidad de materias primas, de hidrocarburos y de gas que eran tan necesarios para Europa. Bueno, al final me imagino que todos recordarán pues las imágenes de Gaddafi en medio de un desierto y lo apalearon, lo mataron. Aquí existen diferentes versiones. No se sabe si realmente fue compatriotas suyos, libaneses, o si fueron también libaneses apoyados por la OTAN. La famosa OTAN de estos días. Bueno, pues aquí ya empezó, digamos, lo que es el declive de Libia. Libia ahora mismo es un estado fallido. Han transcurrido prácticamente 14 años y sigue siendo un estado fallido. Se han celebrado elecciones, pero no sigue habiendo ningún tipo de estabilidad en el país. Durante la época que gobernaba Gaddafi, hubo muchísimas fracciones contrarias a Gaddafi, que estaban realmente armados. El tener esa cantidad de armamento ha hecho que dentro de los propios libaneses se creen ni cómo. Existen unas rencillas que hasta ahora mismo han sido prácticamente insalvables. Libia ahora mismo es un estado fallido. El estado sí existe, pero no tiene ninguna repercusión mediática, no llega a toda la población ese estado. La administración del estado no llega a toda la población. Hasta hace 2 años, esas fracciones armadas bombardeaban sus propios pozos de petróleo para hundir a ese gobierno establecido en Libia. Y en realidad lo que tienen en Libia ahora mismo, aunque no nos enteremos, no nos lleguen noticias, no nos interesa, es que viven en un conflicto prácticamente de guerra civil desde esa época. Para mí ha sido lo más, para mí y para mucha gente, lo más destacable de la primavera árabe, la mal llamada primavera árabe. ¿Por qué? Porque un país enorme, con muchísimos recursos, está en guerra. Pero siempre, o por lo menos yo y otras personas, miramos hacia Europa y Occidente. ¿Dónde estábamos cuando
cuando Gaddafi nos interesaba y fue capaz de instalar una Jaima en tiempos del gobierno de Aznar en la Moncloa, cuando le regaló un caballo árabe a Aznar y era el amigo Gaddafi. Y luego, sin embargo, mandamos a la OTAN, armamos a muchísima gente para acabar con todo eso, con el proyecto de Gaddafi que antes tanto nos gustaba. Bueno, las consecuencias de las revueltas, aparte de la de Gaddafi, en el Magreb, la más importante fue Ben Ali. Ben Ali huye, se refugia en Arabia Saudí, él y su familia, el 14 de enero de 2011. Sale huyendo hacia Arabia porque el ejército, ese ejército que antes dije que era tan pequeño, le deja de hacer caso. No atienda a las órdenes de Ben Ali. Ben Ali manda a cargar contra los protestantes y el ejército dice que no, que el ejército está para cuidar a sus compatriotas, no para matar compatriotas. Y entonces esa misma tarde Ben Ali sale huyendo de Túnez hacia Arabia. El otro, no sé si es exacto, sí. Y en los otros países del Magreb, pues las cosas las solucionaron. Mauritania subvencionando los alimentos básicos. A nivel de información, entre comillas, podemos decirse, hay una apertura, pero que no es real. O sea, todas estas cosas a nivel de información, las reformas constitucionales, prácticamente no son reales. En Mauritania, por ejemplo, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención, es el tema de la esclavitud, que sigue existiendo la esclavitud en Mauritania. La Constitución dice que está prohibida la esclavitud, pero de hecho sigue, que era una de las reivindicaciones que hacían los mauritanos. Los mauritanos llamados mauri, porque en Mauritania también conviven dos etnias, que son los descendientes de los árabes, que son los badí, que son los que más, los que tienen puestos de responsabilidad en los diferentes gobiernos. Y los mauri son, digamos, la parte pobre, y entre ellos están la parte esclava. Parte esclava que además viene del Sahel, porque como todos conocemos, el problema de la desertificación está causando estragos entre los orgullosos tuaregs, que muchos de ellos huyen hacia Mauritania porque no tienen, el desierto ya no nada más, los pequeños oasis ya no dan más de sí, cada vez llueve menos, cada vez hay menos agua, y todo eso está complicando además también, digamos, todo lo que es el Magreb en general. Pero en el caso de Mauritania es increíble que a día de hoy sigan habiendo personas esclavizadas. Y es más, personas que prefieren estar esclavizadas a pasar hambre. Que es triste que tú pertenezcas a alguien por un plato de comida, pero es la realidad que se está viviendo. En Argelia se levantó el estado de emergencia, porque en Argelia, en la década de los 90, en el 91, 92, quiero recordar, hubo una guerra civil. Una guerra civil que también por cuestiones ideológicas. Comenzó a establecerse allí un islamismo moderado, no era un islamismo radical, pero que luego degeneró en un islamismo radical. Y como decía antes, los diferentes gobiernos que ha habido en Argelia después de la independencia han estado totalmente apoyados por el ejército. Y hubo una guerra civil muy importante con gravísimas consecuencias para la población argelina. Una vez acabada esa guerra, se establece por parte del gobierno del Frente de Liberación Nacional el estado de emergencia, y
no fue tan fuerte porque ellos tenían miedo, los argelinos, de que volviese a suceder lo que le había sucedido en la década de los 90, que fue una guerra civil. Entonces en Argelia prácticamente lo solventaron con una reforma de la Constitución, la participación de la mujer en política, como en Mauritania regular los medios de comunicación, subvención también, y dijeron que creación de empleo, pero siguen siendo las tasas de desempleo enormes en todo el Magreb. Las mujeres, sin embargo, por lo menos en Túnez y en Marruecos, lograron esto que les expongo ahí: la paridad en las listas electorales, la Constitución reconoce la igualdad, la libertad de las mujeres para viajar con sus hijos mejores, porque antes de 2015, no podían viajar con sus hijos. Así como el padre podía viajar con sus hijos, la mujer no podía viajar con sus hijos, ella y sus niños solo, pues a la playa, donde quisieran. Y no podía, tenía que ir siempre el padre. Y la eliminación de la violencia contra la mujer. Todo esto, como dije antes, relativo. Son cosas que están escritas, leyes que están escritas, pero que luego en la práctica pues no se llevan tal cual recoge el papel. En Marruecos se compromete a combatir ya proyectos de discriminación por razón de sexo, y sin embargo, hoy la mujer marroquí cobra la mitad de herencia que el hombre, que el hermano. O sea, una pareja tiene dos hijos, uno es varón y otro es hembra, y la mujer cobra bastante menos que el hermano varón, la mitad. Pero bueno, son sus leyes, son sus costumbres, y muchas veces desde aquí a lo mejor no las entendemos, y deberíamos, porque a veces yo también veo cosas que de nuestras leyes y nuestras costumbres que tampoco entenderían, se entienden muy bien. Y como eso, le digo, reconozco los derechos de la mujer en ámbitos civiles, políticos, culturales y sociales. Y también se aprueba una ley contra la violencia de género en 2018. Entonces mi reflexión es si ha sido un fracaso la primavera árabe. Y no, yo sinceramente no lo sé. No lo sé si. Para mí el caso más sangrante, como dije antes, es el de Libia, que en la actualidad sigue estando bajo un conflicto armado entre ellos y auspiciado muchas veces por Occidente. El paro sigue siendo enorme. Las tasas de paro siguen siendo enormes, sobre todo entre jóvenes diplomados y mujeres. Siguen siendo enormes. Otra de las consecuencias, digamos, negativas de la primavera árabe: el islamismo radical se ha establecido en lo que es toda la zona del Magreb y la zona del Sahel. Aunque Mali no pertenece al conocido como Magreb, están teniendo muchísimos problemas, y es por el islamismo radical. Tenemos que recordar, o no sé si ustedes se acuerdan, del tema que hubo cuando las Torres Gemelas, ¿cómo se llamaba aquel grupo? Sí, el 11S, las caídas de las Torres Gemelas, pero el grupo el de Bin Laden, ¿cómo se llamaba el grupo? ISIS. No, Al-Qaeda, gracias. Al-Qaeda se estableció prácticamente en toda la zona del Sahel, y desde ahí cometió muchísimos atentados inclusive en países del Magreb. O sea, no tenemos la idea de pensar que solamente iban a atentar contra Occidente, no. Atentaron por todo, pero en países árabes, en países del Magreb, hubo muchos atentados de Al-Qaeda. Y digamos que la base la tenía prácticamente en Mali, entre Mali y Chad. Tenían su base y su refugio.
El ejército sigue siendo un poder en la sombra y existen también nuevas protestas que tampoco se habla mucho aquí, que es en la zona norte de Marruecos, en el Rif. Siguen habiendo protestas como las que sucedieron durante la primavera árabe. En Argelia igual, y se llaman Irak las dos, y están casi todas protagonizadas por bereberes. Los bereberes dentro de lo que es Argelia y lo que es Marruecos están mal considerados. Bueno, ya hace como 5 años el tamasik, el idioma bereber o masik, ya en algunos, tanto en Marruecos como en Argelia, está considerado también como idioma oficial. Eso se ha conseguido, pero sin embargo siguen siendo los bereberes o masíes ciudadanos de segunda dentro de Marruecos y dentro de Argelia. Y de ahí venimos todos, de los bereberes. Libia sigue siendo un país inestable, política y socialmente, y el índice de desarrollo humano pues sigue siendo muy bajo en el Magreb. Aquí me tengo una ayuda porque yo con los números no soy ninguna maravilla. No sé si ustedes saben que seguro que sí, con todas las conferencias que acuden y los interesados que están en conocer y saber, que el índice de desarrollo humano establece el grado de salud, de educación y de ingresos que existen en un país, aparte de las condiciones de vida. Bueno, mide 193 países a nivel mundial. El que más se acerca es Argelia, que está en el puesto 96 en el ranking. En el puesto 96, o sea. Y el que menos se acerca de los países del Magreb es Mauritania, que está en el puesto 163. O sea, y dentro de África, de los países del continente africano, Mauritania está en el puesto 28. Son 54 países, los países africanos, y Mauritania está en el puesto 28. ¿De acuerdo? O sea, son países que el índice de desarrollo humano no lo tiene. O sea, la salud, la educación, no existe. El índice de analfabetismo es enorme. En Marruecos, entre las mujeres de las zonas rurales, prácticamente van 1 año al colegio. Y ya luego ya se dedican pues a las tareas del campo y poco más. Entonces no debemos de muchas veces de asombrarnos ni pensar cuántos vienen para acá. Es que vienen huyendo de un hambre terrible, aparte de la sequía que está surgiendo toda esa zona. Este año, por ejemplo, se decía que la fiesta del Cordero, que es la fiesta más importante para los musulmanes, muchas familias no podían comer el cordero. La pobreza sigue aumentando. Entonces, fue la primavera árabe, que para mí siempre es un eufemismo llamar la primavera, porque fue en diciembre, pero encima lo queremos poner como algo bonito, flores, primavera, ¿no? Y ha sido una desgracia. Las mujeres han conseguido cosas así, pero no se ha solucionado nada. Y tenemos una guerra civil en medio. Una guerra civil que sigue hasta la actualidad. Entonces, esa es mi pregunta. Y es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué piensan? Si ha sido un fracaso o... A veces cuando decimos ya virgencita, que me quede como todo. Porque realmente no ha solucionado prácticamente nada. Y es para mí bastante triste. Pero sin embargo a nivel mundial sí que tuvo mucho reconocimiento. En 2015 le dieron el Nobel de la Paz a cuatro defensores de la democratización de Túnez. Túnez quizás sea el mejor ejemplo de éxito de la primavera árabe. Pero fue ejemplo hasta 2014, porque después ya empezó otra vez a crear nuevas leyes, o sea, en 2014 hay una constitución que abre la información, democratiza muchísimos aspectos de la vida tunecina, pero sin embargo, desde 2016 hasta ahora, han ido otra vez reprimiendo.
Entonces, ¿ha sido un éxito o no ha sido un éxito? ¿Qué es la primavera árabe? Pues ya digo, a estas 4 personas que fueron grandes defensores de la democratización del país, le dieron en 2015 el Nobel de la Paz, y ya esta activista yemení, activista, periodista, se lo dieron en 2011 por defender los derechos humanos. Y hasta aquí llega mi intervención, cortita, pero espero que les haya gustado. Y me pongo a disposición de ustedes. Y me pongo a disposición de ustedes por si quieren saber cualquier cosita. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias, Paqui, por este recorrido tan remontado al siglo XV, a lo mejor un poquito lejos en el tiempo, pero yo creo que es fundamental para comprender un poco, entre otras cosas, el peso y la responsabilidad que creo yo que tenemos desde este lado desde esta perspectiva, desde este lado de la película, en cuanto a la situación que viven y por qué no decirlo, sufren algunos de estos países. Yo creo que lo ideal es abrir un turno de debate para comenzar con comentarios, preguntas o cuestiones que quieran abordar los asistentes, pero antes de eso sí me gustaría ser yo el que les lanza a ellos la pregunta de si ellos consideran que ha sido un fracaso la primavera árabe o no. Yo creo que tú, además de aportar datos y argumentos, has dejado un poco la cuestión en el aire. Yo creo que a nivel personal creo que sí se pueden considerar que han habido ciertos avances y, en cierto modo, la irrupción de una herramienta que a día de hoy causa tanta polémica, con razón, como son las redes sociales, en este momento en el que irrumpen a nivel global, fue fundamental, y yo quisiera sondear un poco la opinión de los asistentes y preguntar eso, si consideran que ha sido un fracaso o no la primavera árabe, y si ellos consideran también que las redes sociales, a lo mejor bien utilizadas, también pueden ayudar a este tipo de fenómenos, a que se difundan y a que se unen fuerzas en diferentes demandas y protestas en pro de los derechos humanos. Así que abrimos el turno de debate y quien quiera participar, pues les animo a ello. El micro está por ahí, ¿no? Enciéndelo por ahí. Enciéndelo. Yo lo que veo, vamos a ver, dentro de, como dices tú, el fracaso de la primavera árabe, sin embargo, como cosa positiva, es que... Sigo oyendo, sí. Como cosa positiva es que se pusieron todos los países del Magreb al mismo tiempo en revolución, cosa que no estamos viendo en la actualidad, ¿no? Con los problemas que está viendo Irán, por ejemplo, o Palestina, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay esa unión que en este sentido sí lo hubo. Yo veo esa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa disyuntiva, o esa... ¿Qué opinas tú? Yo opino que las revueltas... la irrupción más importante de las revueltas fueron los medios de las redes sociales. Redes sociales ya tenemos, que siguen vigentes en la actualidad, pero en aquel momento era como un fenómeno completamente novedoso. Y entonces esa unión, porque luego se unieron, pero cada país tomó sus decisiones, cada país estableció sus reglas, por decirlo de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de Argelia y de Marruecos, siguen enfrentados y seguirán enfrentados. ¿Por qué? Porque Argelia y Marruecos siguen viviendo con las
con la frontera que estableció Francia. Argelia no era tan grande, era más pequeña. Pero lo que pasa es que durante el tiempo que estuvo Argelia colonizada por Francia, hay un momento en que Argelia pasa a ser un departamento francés, como si fuese una provincia más. Entonces, ¿qué hace? Si en Francia, si aquí tengo un protectorado en Marruecos, en Túnez tengo otro protectorado, y Argelia es mi departamento, es mi provincia, voy a hacer que crezca. Y desde ahí vienen muchísimos problemas. Entonces, la UMA, que es la Unión del Magreb Árabe, no se consiguió hasta hace muy pocos años, pero aún así, con muchísimos problemas para tomar cualquier tipo de decisión, por lo que le decía antes, por las diferencias que existen entre Marruecos y Argelia. Pero sí es llamativo de qué forma se suceden los acontecimientos durante la primavera árabe, que ya le digo, Egipto, países de Arabia, Yemen, o sea, Jordania. Y otra cosa curiosa que no sé si comenté antes, en los países donde la forma de Estado es una monarquía, llámese Jordania o llámese Marruecos, la primavera árabe sí tuvo, digamos, alcance, pero menor. La figura tanto del rey de Jordania, de Abdalá, como de Mohamed VI, es totalmente respetada. Los dos son de la dinastía alauita, dinastía que a su vez, dicen, es descendiente de Mahoma, del profeta. Entonces están totalmente respetados esos reyes, porque son el comandante de los creyentes, el comendador de los creyentes, tanto Abdalá en Jordania como Mohamed VI en Marruecos. Y entonces, pues, el peso que tiene el Islam en sus seguidores es muy grande. Diferente es el caso de Argelia, Túnez o Libia, que estaba gobernada no por reyes, sino en el caso de Argelia por militares, no por militares, pero sí de personas totalmente apoyadas por el ejército. Y en el caso de Túnez, pues prácticamente lo mismo. Y como dije antes, el caso de Libia con Gaddafi. Entonces, sí se estableció en su momento que los países que estaban gobernados por un rey, sí, hubo revueltas, hubo protestas, pero más atenuadas, porque la figura del rey es venerada como comendador de los creyentes. Es muy difícil que una persona jordana, por ejemplo, proteste contra su rey, porque es un descendiente directo del profeta, de Mahoma. Y por eso ha sido tan diferente en las dos formas de Estado, digamos, monarquía o república. ¿De acuerdo? Yo creo que la primavera Utiliza árabe, el micro para que se oiga. que la primavera árabe en gran parte fue el invento occidental de Estados Unidos y de Europa para controlar más la zona. Por ejemplo, Libia era el país socialmente más desarrollado de África, las condiciones sociales eran mucho mejor que en ningún lado. Y sabemos que no se sabe casi ni por qué empieza una revuelta contra el Gaddafi. Pero no fueron ellos solos, sino que sabemos que Francia sobre todo intervino directamente. Entonces ya no fue una difusión ideológica contra estos regímenes, sino una intervención directa. En Marruecos, pues no pasa porque es un satélite totalmente occidental y allí ocurre lo contrario, se hace lo posible para que nadie se mueva en contra del rey de Marruecos. Pero en definitiva yo pienso que la cuestión en el mundo árabe, y usted lo dijo antes, es una gran, inmensa diferencia social. Unas minorías que lo controlan
política y sobre todo económicamente, casi todo. Ujú. Y claro, la inmensa mayoría de la población está desesperada, está mal, no puede estar. Y la revuelta iba también económica por ahí. ¿Pero qué han conseguido con la primavera árabe? Nada. Como usted dice, en Túnez se consiguió al principio algo más o menos bien, pero empezó a derivar y nada. En Egipto lo mismo. Y ya más grave, que usted no lo nombró, es árabe y no es africano, en Siria, por ejemplo. En Siria. Vemos Sí. y en Egipto. En Egipto parece que querían imponer una democracia. ¿Y qué pasó? Que no pudo. Y aquí entra una cuestión importante para mí, ¿no? El mundo árabe, la inmensa mayoría son musulmanes, no siendo en Líbano, que consiguió tener una pequeña mayoría Sí, cristiana, y bueno, Los coptos en Egipto. y los coptos, el 10% en Egipto. Pero en Líbano, quizás donde único tenían a la presidenta. Pero en los demás, el Islam tiene una influencia Sí. tan grande. ¿Y qué pasó en Egipto? Hubo unas elecciones y ¿quién ganaron? Los extremistas musulmanes. Los cristianos egipcios no podían estar contentos. Las mujeres, por ejemplo, y otros que querían liberalismo, no, porque ese régimen islamista quería todo lo contrario, volver a someter a la mujer. Sí. Y tal. Entonces, hubo un golpe de Estado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay una cuestión económica ahí que no han resuelto. Y luego, para mí, la religión juega un papel importantísimo. Yo, bueno, de la Biblia he leído poco, pero del Corán era mi libro, y uno se queda aterrorizado de ver cómo trata a la mujer, de a los hijos, la dictadura más o menos que pone machista, que es lo que te estaba diciendo, por ejemplo, de que el varón el doble, o que un testigo, si hay un delito, un hombre tiene que contrarrestarlo dos mujeres, o sea que si hay una mujer y un hombre, lo que diga el hombre. Entonces, el Islam para ellos no es religión, son las leyes, y no las pueden Sí, cambiar. de hecho que muchos países se rigen en lo que es la parte de, digamos, de la familia de la mujer por la Sharia, que es la ley islámica. La ley islámica, Sí. y después otra cosa que usted dice, el analfabetismo es enorme. Enorme. Es familias rurales, es verdad que en las ciudades hay unas élites más o menos preparadas, pero la inmensa mayoría no, y incluso en las minorías preparadas a veces el Islam lo tienen por encima. Y entonces, ¿quién cría a esos niños así? No escuelas, pues las madres. Y las madres, igual que pasaba aquí, pues la religión católica aquí, hay el Islam. Y las madres, mujeres, ponen a sus hijos varones el machismo que podemos decir ahí, porque es lo que ellas creen y lo que ellas viven. Entonces nunca podrán cambiar, mientras no cambien ese fanatismo religioso, esas diferencias sociales inmensas, no va a cambiar nada. Por eso decía antes que bueno, a nosotros nos extrañan muchísimas cosas que suceden ahí, pero si tenemos un poquito de memoria y volvemos hacia atrás, este país, España, nuestro país, ha cambiado muchísimo, pero hace yo qué sé qué digo, Muchos, pero 40, 50 años, en muchísimas zonas seguíamos con lo que usted dice, la madre cría al niño, el catolicismo, en esto, en lo otro, y en yo soy del campo y lo viví, tengo 75 años, y yo digo, bueno, es que ahora en el mundo musulmán existe lo que vi yo, por ejemplo, en el campo, no en las ciudades, ese sometimiento a la religión, a las tradiciones, Sí. a lo que dice el padre, lo que dice el hombre, lo vive. Pero aquí ha evolucionado mucho, afortunadamente, ya no tiene nada que ver. Pero veo que en el mundo musulmán, no estoy hablando ya del árabe, el musulmán en general, Pakistán, Afganistán, Sí, sí. siguen igual, no cambian No, nada. yo diría que en algunos casos ha habido un retroceso. Un retroceso. En Túnez, perdón, en Afganistán, por ejemplo, que llegó una época que era pues, casi la élite urbana como la ciudad occidental, y que ha vuelto ahora. Sí. Y en Pakistán es horrible también el islamismo, la exageración también. En Irán ahora mismo con los En Irán, ¿entiendes? O sea, realmente yo pienso que ha habido un retroceso enorme. enorme. En el Magreb a lo mejor no es tan fuerte, digamos, el yihadismo, pero el islamismo radical sí que se estableció después de la primavera árabe. El hecho de abrir a diferentes partidos, porque antes era un partido único, o dos, pero dos, como pueden ser el PP y el PSOE, y no entra nadie más o menos era controlable por los gobernantes. Pero al abrirse hacia legalizar otros partidos,
es cuando surgen los problemas y es cuando entra el islamismo en los diferentes gobiernos. En principio, un islamismo moderado, pero que cada vez se radicaliza más. Es que tienden a ¿Me radicalizarse en lugar de liberar. No, por eso mi pregunta siempre ¿fue un éxito la primavera árabe? Para mí fue un fracaso total. Y lo que más me Y un fracaso total porque pensábamos que con ese nombre tan bonito, Primavera Árabe, se iban a resolver casi todos los problemas que tenía esa zona. Lo pensábamos que iba a llegar a la democracia. El nombre es tan bonito, sí. Y son democráticos los países, porque celebran elecciones. Pero bueno, la democracia... De esa manera. Bueno, yo no sé, ¿se escucha? Es decir, toda esta franja del Magreb, o en general, cuando hablamos del mundo árabe, lo primero que yo veo, y algo que yo mismo sufro, es un gran desconocimiento de las realidades sociales, económicas, históricas, de ese inmenso territorio, no solo kilómetros, sino también millones de seres humanos que habitan en esa zona. De la expansión del mundo árabe hasta ahora. En el norte de África, esa expansión del mundo árabe entra en conflicto con las poblaciones preexistentes. Hablamos, por ejemplo, de conflictos históricos en el Rif o el renacer del mundo Amasí tiene que ver con esos conflictos históricos entre la población árabe que llega y las poblaciones preexistentes con culturas totalmente diferentes, con concepciones religiosas totalmente diferentes, estructuras sociales totalmente diferentes. Luego, otro aspecto que yo creo que quizás habría que destacar es después de la colonización, cuando se inicia el proceso de descolonización, se inicia en plena Guerra Fría. Sí. ¿De acuerdo? Y como se inicia en plena Guerra Fría, los estados norteafricanos se sitúan después de sus independencias en uno o en otro lado, o, como en el caso de Argelia, lo hace liderando el movimiento de países no alineados. Eso marca también mucho sus tradiciones. Entonces, cuando desde Europa se mira a todo ese mundo con los parámetros europeos, yo creo que cometemos un error hablando de que ese mundo es un horror. ¿De acuerdo? Yo no creo que ese mundo sea un horror. No me lo parece. A mí me parece, por ejemplo, que Marruecos, que estando en las antípodas del pensamiento político, hoy en día localidades del norte de Marruecos socialmente plenamente equiparables al sur de Europa en muchísimos aspectos, no solo económicos, sino también sociales, de desarrollo cultural, de acceso de las mujeres a la educación, al mundo económico, etc. ¿De acuerdo? Pero claro, hablamos de todo eso y a veces nos olvidamos, como se acaba de recordar ahora. No es que Europa ha avanzado mucho en pocos años, porque en nuestra infancia era así, perfectamente así, las leyes eran así, como se acaba de comentar, ¿de acuerdo? Restrictiva sobre las mujeres, pero no solo sobre las mujeres, sobre los sectores populares, sin libertades, etc. ¿De acuerdo? Grecia, España, Portugal. Se me fue un poco el hilo en cualquier caso. Creo que no debemos mirar a determinadas zonas del mundo con los ojos occidentales. Debemos intentar mirarlos con sus propios ojos, lo cual no es fácil, porque todos tenemos una mirada diferente. No es nada fácil. Yo, por ejemplo, creo que es prácticamente inviable pretender distinguir entre países democráticos o no democráticos en el norte de África en función de que sean más o menos equiparables a los regímenes europeos. Los regímenes europeos tienen su propia historia. La democracia occidental es como es por su propia historia y no puede ser trasplantada como si fuera una mata que uno pone en un sitio a ese tipo de países. ¿De acuerdo? Argelia ha representado un papel, el ejército argelino, el gobierno argelino ha representado un papel en la liberación africana importantísimo, a nivel geoestratégico, a nivel de el apoyo a los movimientos de liberación en multitud de países,
de África. Lo mismo con Libia. Otra cosa es que esos procesos socialmente no hayan servido para un desarrollo pleno, una democracia mayor en esos territorios, pero no podemos minusvalorar el papel, por ejemplo, que representa Argelia en ese contexto, o no podemos minusvalorar el papel que representó Libia. Eran el obstáculo principal al dominio total norteamericano sobre el continente. Argelia, sobre todo, Y Argelia, como dice usted, sobre todo, en la liberación de África fue grande. este proceso de las revueltas, pues claro que tiene que ver con las necesidades de esos pueblos de superar los límites que tienen. Y si ha sido, digamos, opacado, obstaculizado y parado por ahora, se debe fundamentalmente a que no conviene al primer mundo ni a las élites de esos países, ni a lo que llamamos el mundo occidental, ni a las élites de esos países. Evidentemente. Se elimina a Gaddafi para destruir a Libia. Libia es un estado fallido porque es lo que le interesa hoy por hoy a Europa Occidental y a Estados Unidos. Cuando le interesa otra cosa será de otra manera. Sí, para eso. Perdón, Perdona, deja que hable la conferencia. Decir que estoy completamente de acuerdo con usted, que no podemos comparar las democracias del norte de África ni de África al concepto de democracia que tenemos en Europa, porque es como si yo quiero plantar, pues yo qué le digo, caña de azúcar en el Sahel cuando necesita muchísima agua, pues de ahí no puede salir nada. Entonces, por supuesto que no es exportable nuestra democracia a la democracia en países, en este caso árabes, o inclusive africanos. Y ya le digo, completamente de acuerdo con usted. Marruecos siempre ha sido un país, quizás con un avance un poco mayor a otros países del norte de África, porque me imagino que usted, con el conocimiento que tiene, lo debe saber. Marruecos fue el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, Marruecos es el primer país del mundo que reconoce a Estados Unidos como país. ¿Y qué ha contado importante para eso? Pues que Marruecos siempre ha estado muy apoyado por Estados Unidos. Y por eso también es un país que está muy reconocido dentro de la comunidad europea. Toda esta componente geopolítica viene de, como se suele decir, de aquellos barros estos lodos, o de aquellos, no me acuerdo nunca cómo es eso. Y todo viene de ahí, todo parte de ahí. Y lo que usted bien dijo, que yo tenía que haberlo dicho antes, el contexto en que se surgen las independencias de los países, estamos en plena Guerra Fría. Guerra Fría que no acaba hasta el año 89. Y pues, en el caso, por ejemplo, de Argelia, que sufrió una guerra bestial con África, con Francia. Una guerra tremenda. Y que fue casi de los últimos países africanos que se independizó, junto con Guinea Ecuatorial, que era provincia española. Yo en mi época, cuando estudiaba las provincias españolas, estudiaba Sidi Ifni, Fernando Poo, Santa Isabel y todo eso. ¿Me entiendes? O sea, fueron quizás los países que más tarde se independizaron. Argelia en el 62, tras finalizar una guerra de 8 años con Francia, que si lo pensamos es... Pero claro, también tenemos que pensar que contaba un poco con el apoyo de la URSS en aquellos momentos. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, ¿qué pasó? Que no interesaba a España y pasó a ser, igual que Argelia en su momento fue un departamento francés, Guinea Ecuatorial pasó a ser provincia española. Y es eso, la cantidad que tenía para aprenderme las provincias españolas, entre ellas estaba pues Ifni, Fernando Poo, Santa Isabel, y la verdad es que, no sé, yo he llegado tarde a ser historiadora, pero es algo que siempre me ha gustado, y es algo sobre lo que pienso seguir indagando, porque entiendes muchas cosas de las que suceden en la actualidad. ¿Por qué Libia cayó de esa manera? ¿Por qué interviene la OTAN? ¿Por qué no intervino en Túnez? Túnez no tiene petróleo, no me interesa. ¿Me entiendes? O sea, son preguntas que todos deberíamos de alguna forma, pues de vez en cuando, pensarlas. Porque vemos ahora mismo lo que está sucediendo en
en Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, y al final, si empiezas a tirar un poco de los hilos, prácticamente todas las guerras parten de lo mismo, intereses económicos. Y se acabó, no hay más. Las personas no importan, importa la economía. Y eso es. Si me permiten, no quiero monopolizar, ¿vale? Pero hay una cosilla que me gustaría comentar respecto a Occidente como un sistema democrático frente a lo que sucede en el norte de África y a exportar nuestro sistema, ¿no? Lo digo porque, si bien es verdad que en las últimas, desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, los avances en derecho de Europa son muy significativos, no olvidemos que este mes hay convocada una manifestación del colectivo LGTBI en Hungría, que está prohibida, tiene miembros de la Unión Europea que prohíbe, y que la ultraderecha, que niega los derechos a las mujeres, a las personas racializadas y a todo el mundo que no sean ellos, está muy fuerte y prácticamente tienen decisiones de gobierno en Italia, en Alemania, en Austria, en Hungría, en Polonia, ¿de acuerdo? Con lo cual, pongamos la barba a remover. Sí, totalmente de acuerdo. El proceso que se está sufriendo también en Europa a través de algunos países, que a lo mejor eso debería ser cuestión de otro debate. ¿Por qué tantos países han podido entrar con una manera tan sencilla dentro de la comunidad? Ese es otro debate. Países que de alguna forma, pues, en algunos aspectos representan un retroceso para muchos derechos de parte muy importante de la población. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que te anime? No, yo solo lo que estaba diciendo el compañero, que lo que él dice, por supuesto, que no tenemos que mirar al resto del mundo con nuestros ojos y que nosotros, según el mundo que vivimos y nuestros ideales, es un dolor de falta de libertades sociales, de igualdad, una desigualdad bárbara. Eso es a partir de lo que vamos a pensar, está mal. La discriminación absoluta de la mujer está horrible, lo veamos occidente ahorita. Pero yo digo que la prueba palpable de que viven horriblemente lo estamos viendo en los inmigrantes. Las cosas que hacen, no ya los marroquíes, los argelinos y demás, por salir de ahí y venirse al mundo occidental. Eso nos está diciendo que están desesperados, que la situación es horrible. Entonces, no es solo lo que vemos en Occidente, los hechos están diciendo de que tienen una vida horrible. Eso es. Por supuesto. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, ningún otro asunto que se quiera pronunciar, pues damos por clausurada la sesión de hoy, la sesión extraordinaria, porque no viene fijada en el programa oficial, y les invitamos a acudir el 24 de julio, que viene José Naranjo también, justamente muy enlazada con la ponencia que se ha dado hoy, porque tratará los retos de un África en movimiento para, como digo, el 24 de julio. Yo sé que nos pillará en verano, pero espero que los que estén de vacaciones hagan un pequeño huequito para volver a vernos aquí las caras, que nos alegrará mucho volver a verles. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.